El padre de Marcela fue bígamo y eso la tiene hoy en una crítica situación por la propiedad que quedó en herencia. Muy buenas tardes, se abre la sesión. Doña Marcela, Sí. doña Annie y don Felipe. Bienvenidos todos. Muchas gracias. Gracias. ¿Cuál es su caso? Buenas tardes, señorita Carmen Gloria. Mi caso, yo venía acá a solicitarle a la señora Ani con Felipe si acaso ella nos podría pagar el arriendo de una casa a nombre de mi mamá, Yolanda Calderón. No lo entendí nada. ¿Ellos arriendan la casa de su mamá? Sí, lo que pasa es que nosotros tenemos una casa en común con unos hermanos, es una herencia ¿Herencia de quién? de mi padre. ¿Ya? Entonces, ¿Una herencia que recibe su papá o su papá fallece? mi papá falleció y lo recibe ¿Ya? mi mamá. ¿Cómo se llamaba su papá? Pedro Ampuero. Don Pedro. ¿Cuándo falleció don Pedro? Hace 9 años que falleció él. Ya eso sería en el año 2013, 2014, 2014. Ujú. Sí, Ya. claro, sí. Fallece en el 2014. ¿Cuántos herederos deja? 6 ¿6 hijos? hijos. Y su madre, que es una, Y mi madre, sí. que es la cónyuge, La cónyuge. Sí. falleció estando casada con ella. Falleció estando casado. Sí, él se quitó la vida. Perfecto, lo Ajá. siento. Entonces, don Pedro fallece en el año 2014, deja 6 hijos y una cónyuge. Exacto. ¿Y qué tiene que ver doña Annie y don Felipe? Lo que pasa que, señorita Carmen, lo que pasa que del primer matrimonio, mi madre fue casada. Entonces, mi padre falleció y yo tengo más hermanos. ¿Me está hablando de otra persona? Sí, de otra persona. Mi padre, yo nací Lo que pasa es que mi madre se casó con mi papá, duraron 4 años casados. Ya, En ese matrimonio nacimos 2 hermanos, ya. que soy yo, Marcela, y mi hermano Luis. Entonces, resulta que mi padre se fue, nos abandonó, quedando nosotros, Estamos hablando del mismo señor, don del Pedro. mismo señor. Ya, Entonces, mi madre tuvo que viajar a Salamanca, porque nosotros en este momento vivimos en Salamanca, y nos dejó al cuidado de sus papás. Que fuimos unos hijos muy bien cuidados, con mucho amor, no fuimos vulnerados, ningún derecho. Nunca sentimos la necesidad paterna. o sea, ¿se separa y desaparece de la vida de ustedes? Mi padre nunca se separó, él se fue nomás. Por eso dije no se divorcia ni se anula. No. Se separa es separarse de hecho, Ujú. de cuerpos. Ya, Sí. él se va de la casa y nunca más lo vieron. Nunca más lo vimos hasta que yo cumplí 14 años, que Ya. yo lo busqué, con la curiosidad de saber quién era el personaje que estaba en un cuadro en mi casa. Mi madre nunca habló mal de él, era mi papá, pero nunca nos dijo que había sido una mala persona. Entonces yo quería saber quién era ese personaje porque yo nunca lo conocí, nunca hablé con él, nunca lo vi para una Navidad, para un cumpleaños, nunca vi su presencia como padre. Ujú. Entonces yo lo busqué a él. Lo encontré a mi padre, pero no tuvimos una relación muy, muy cercana de padre-hijo porque nunca la tuvimos. ¿Sí? Entonces pasó el tiempo, yo conocí la otra parte que era su familia, sus hermanos. Los fuimos a conocer a San Antonio, La familia paterna. la familia paterna, Ya. porque yo no conocía a nadie. Solamente la familia materna que es la cual yo me crié. Resultó esto de que mi padre pasó un tiempo que yo perdí contacto con él y mi tío de San Antonio me llama que necesitaba hablar conmigo. Y en eso me encuentro con la gran sorpresa que mi padre ya no estaba, había fallecido. Se había quitado la vida y él en eso me dejó una caja. Ya, pero ahí pasaron muchísimos años. Usted me dice 9 que años. cuando usted lo vio fue Claro. a los 14 años y el caballero se quitó la vida en 2014. Sí, Ya. pasaron muchos años. Y en ese tiempo mi tío me mandó a llamar que mi papá había fallecido Y le dejó una y me caja. dejó un encargo, una ¿Qué caja. había en esa caja? ¿Le puedo acercar la caja para que ¿Tiene sepa? la caja? Sí, la tengo la caja. Sí, muéstrame la caja. Es un misterio, pero la tengo. Espero que no tenga nada extraño nomás la caja. No. Solo documentos que él dejó. Ah, En documento. esta caja que me encuentro esta gran sorpresa. Un acta de matrimonio. Un acta de matrimonio. ¿La de sus papás? Esa es la de mi papá con mi mamá. Ya. Pero la gran sorpresa es esta otra. ¿Otra acta Otra de matrimonio? acta de matrimonio.
de don Pedro con otra persona, con otra persona, con doña Berta. doña Rosa Pulgar. Berta Rosa. O sea, él fue vígamo. O sea, él fue en Vígamo. Vígamo, nunca se divorció. Tiene un primer matrimonio con doña Bernarda en 1970 y un segundo matrimonio con doña Rosa en 1976. Exacto, así es. ¿Y nadie sabía? Nadie sabía. Hasta Yo que me abre enteré la caja, hasta la que caja yo de Pandora. abrí esta caja. Y en esta caja, a ver, estaban todos estos certificados, que son los certificados donde aparece que tengo 4 hermanos más. Ah, y ahí se entera que además de ustedes dos, hay 4 Hermanos hijos que deben más. ser de doña Rosa, ¿no? No, no son todas las señora Rosa. Mercedes, que hay una hermana que está ahí, era de una relación paralela de los 2 matrimonios. Otra hermana más. Ya. Que lamentablemente esta hermana falleció. ¿Y habrá dejado hijos? 2 hijos. 2 hijos, los cuales no pude conocerlos. ¿Y con doña Rosa tiene además? ¿Cómo? ¿Con doña Rosa cuántos tuvo? Con la señora Rosa es Patricia, Bernarda. Marco y Pedro. Son 3. 3, Sí. 4, 5 y 6 con Mercedes. Exacto. Wow. Ya. Y ahí, de más de eso, contando Ajá. eso, bueno, acá está la O sea, si libreta él de no hubiera dejado matrimonio. esta cajita, usted no se entera de todo esto. No nos enteramos. Nos encontramos con la gran sorpresa que hay una escritura. ¿Y la familia de él tampoco sabía? La familia de él sí sabía. Los hermanos de él. Sabían, porque de hecho ellos recordaban en algún minuto que mi mamá existía, porque mi tío me lo comentó. Pero nosotros no sabíamos que ellos existían. Y además estaba este documento. Una escritura. Una escritura. Compra-venta de un inmueble. ¿Y esta es la propiedad que tiene arrendado usted? Esa es la propiedad que tiene arrendada Don Felipe. Sí. Por fin llegamos ahí. Sí, pero Felipe, esta propiedad la arrienda mi hermana, ¿Cuál de todas sus Patricia, hermanas? O sea, la hermana hija de doña Rosa. de doña Rosa. ¿Y usted los conoció a ellos? Solamente a Patricia la conocí cuando yo fui al funeral de mi tío, al velorio, funeral de mi tío de San Antonio. ¿Y habló con ella? No pudimos hablar porque ella también se enteró, parece, en ese momento que nosotros existíamos y ella no quiso nada saber de nosotros. No. Y yo tampoco encontré que era el momento Sí. adecuado para pedirle ninguna explicación ni tampoco aceptarme. Sí. Entonces, esa es mi petición de esa casa que arrienda mi hermana. Nosotros queremos, porque ella no preguntó a nadie si podía rentarla, no nos consultó. Entonces no firmamos nadie en la autorizando O sea, el que tiene contrato de arriendo vigente es doña Patricia, hija de doña Rosa. Exacto. Con don Felipe. Y usted, hija de Bernarda. el primer matrimonio de Bernarda, quiere que... ¿Qué quiere? ¿Que se termine el contrato con doña Patricia y se haga un nuevo contrato con usted? No, nosotros lo que queremos ¿Qué es es lo que que ellos nos paguen el arriendo, siga Felipe en la casa, Ya. arrendando, porque yo vine acá a buscarlos a ellos, los busqué. Bueno, No su lo- lugar nomás sí, si quiere. Sí, dejo pero la caja. perfecto, pero existe un contrato vigente que es de doña Patricia. Sí, pero me gustaría que si usted puede ver ese contrato, ¿Tiene ese contrato Sí. alguien? lo tiene Felipe. Pero más allá de eso, hay un contrato. ¿Pero yo? Aunque el contrato tuviera fallas, el escriturado, Este contrato no Escritura- está el ¿sí? contrato de arriendo es un contrato consensual que se perfecciona por el acuerdo de las partes en los elementos esenciales del contrato. Hay acuerdo respecto a la cosa arrendada, hay acuerdo respecto al tiempo, pago, monto. Hay un contrato. Es que Y ese contrato lo tiene doña Patricia. es que ese contrato no tiene firma, no tiene nada. Ni Ah. siquiera pasó por, Y está por la vencido. notaría. Ya, es sumamente importante que entiendan esto. La mayoría de los contratos en nuestra legislación son contratos consensuales. ¿Qué significa esto? Que se entienden perfectos según la ley cuando se llega a acuerdo entre las partes. Ujú. No es necesario para la validez del contrato la escrituración, salvo algunos contratos que la ley establece como contratos solemnes, como el contrato de compraventa, por ejemplo, u otros contratos. Pero el contrato de arriendo es del tipo consensual. Aunque este contrato no esté firmado, aunque no existiera ningún documento, este contrato es válido igual. O sea, quiere decir, porque en el contrato, Patricia, por ahí hay una cláusula en la que dice de que Felipe, si no responde en la fecha que él debe pagar el arriendo, tiene que pagar una sanción, una multa.
acuerdo de las partes. Es acuerdo de la parte de ellos dos. Sí. Bueno, Felipe podría quedarse tranquilo en eso porque le digo que yo me haría cargo de esa deuda. Pero eso Esa- tiene que arreglarlo usted con su Claro. hermana más que con don Felipe, pues. Lo que pasa, señorita Carmen, que nosotros no logramos ningún tipo de comunicación con ellos, porque yo los busqué en reiteradas ocasiones, he viajado ya 5 veces acá, he buscado sus direcciones, he ido a golpear sus puertas y no me ¿Y de qué atienden. forma le pagan ustedes a doña Patricia o se comunican con ella? Yo le pago por transferencia y no tengo contacto con ella. De hecho, ni siquiera la conozco. El contrato que usted tiene ahí está a nombre de mi papá. Yo llegué cuando tenía 19 años y vivía en esa casa. ¿Su papá cuando tenía 19 años? Sí. No, él. Yo tenía 19 años. ¿Hace cuántos años entonces que están Yo ahí? llevo 6 años ahí. 6 años. Sí. Ahí. ¿Y quién realizó el contacto con doña Patricia, su papá? No, no tenemos contacto con ella. Yo pago. Pero todos ¿cómo los- llegaron a vivir ahí? ¿Quién habló con ella? Ah. Lo que pasa es que yo era amiga de don Pedro. Ya. Soy vecina. Del papá. Entonces, cuando él falleció, una sobrina necesitaba arriendo. Y yo le pregunté que qué iban a hacer con la casa, si la iban a arrendar, vender. Esa es la misma casa donde vivía don Exacto, Pedro. sí. Ya. Y vivió otra sobrina, había 3. Y cuando ella se iba a ir, me avisó y yo hablé para que quedara Felipe. Pero son contratos Ya sea desde el diferentes. año 2014 entonces que estaban Felipe ahí más o menos. Yo del 16. 16. 16. Y ese contrato lo hizo... ¿usted es la mamá? No, yo soy la tía. La tía. Entonces, su tía fue la que habló para que usted pudiera arrendar esa casa. Claro. Sí. Ya. Y de ahí ella le pasó este número de cuenta y usted deposita todos los meses y punto. Sí. No ha venido, no los visita, en estos 6 No. años no tiene idea de nada. Nada. Ya. Pero ella no aparece porque yo fui al trabajo de ella. Y ella dijo que no me conocía. Después yo le dije que la mamá de ella me había llamado para que la fuera a ver al departamento y dijo que no, que la mamá estaba bien, pero que no recibía visita y que no... Entonces ella no quiso dar Y la cara. esa mamá de la que hablan, doña Rosa, que es el segundo matrimonio contra este caballero, ¿ese matrimonio siguió vigente hasta el último día de vida de don Pedro? No, estaban separados ellos. ¿Separados o divorciados? No, separados nomás. Es que yo le Separados digo... de hecho. No, él que nunca se divorció de ninguna de las dos partes. O sea, ¿murió siendo vígamo? Murió siendo vígamo, exactamente. Ah, pero se separó total de bienes. Con la señora Rosa, Sí. sí. Ya, es que este dato es sumamente importante. Separación total de bienes. Y se divorció. Se divorció el año 2013, 22 de agosto del año 2013. Aquí tiene el certificado de matrimonio entre los documentos que están en su cajita de Pandora. Y hay 2 subinscripciones en la inscripción de matrimonio. Uno es la separación total de bienes que hacen en el año 2012 y luego la sentencia de divorcio del año 2013. Entonces, él falleció estando divorciado De la señora Rosa. de la señora Rosa. Casado entonces con su madre. Sí, yo he casado con ella. Oiga, don Pedro, tremendos enreos que hizo. ¿Y qué más tendrá esta cajita? ¿Todos otros documentos los revisó? Sí, son documentos, bueno, dejó todo bien ordenado, todo lo que había en su casa, desde el... de un Tenía vaso que ordenadas con- las cosas, pero no la vida del caballero. Ordenada todo lo material, pero lo que realmente importaba no. Usted trae de testigo a doña Bernarda, su madre. Sí. Primera cónyuge de don Pedro. Le vamos a pedir que ingrese también. Adelante, doña Bernarda. ¿Cómo está usted? Bien, señorita Carmen Gloria. Qué bueno. Por acá. ¿Sospechaba usted que este señor don Pedro tenía 2 matrimonios? No tenía idea. No tenía idea. No, pues no, hasta que... ¿Se enteró con las averiguaciones de su hija? ¿Fue su hija que le dio la noticia? Sí, pues el tío de ella me mandó los documentos. Y ¿Se, ahí, ¿Se sorprendió con la noticia o era algo que usted veía posible en don Pedro? sí, porque él era bien picaflor, dijo. Él andaba cuando vivía vivía en Salamanca, ¿Mm? él no llegaba a la casa. ¿Por eso terminó el matrimonio? Sí, por eso. No, pero si se fue. No Sí, supe claro, a nada eso de me él. refiero. Claro. Desde que terminó el matrimonio. Ya se terminó. Y otra cosa de que era
Una persona que no le importaba herir a las personas con malas palabras. Y no quería eso para mis hijos yo. Así que lo dejé que partiera. ¿Cuánto tiempo duró el matrimonio? 4 años, Poquito. poquito. Bueno, y ahora que se entera que hay esta casa, que su hija está tratando de recuperar, Venga lo que Dios quiera, ¿no? Pues sí. a lo que Dios quiera, más bien a lo que la ley quiera. O que la ley quiera, sí. Y es harto lo que la ley va a querer en este caso. Sí. Mire. Usted está casada en sociedad conyugal con él. Estaba Sí, casada. estaba casada. Voy a traer algunos datos para ir analizando este caso, para que vayamos juntos sacando conclusiones. Tenemos un primer matrimonio de 1970. Este primer matrimonio es en sociedad conyugal. Hay 2 hijos. Después tenemos, este es el primero. Un segundo matrimonio, que es de 1976. Esta la vamos a poner acá, Doña Bernarda. Y este de acá es Doña Rosa. De este segundo matrimonio, si bien en un principio fue sociedad conyugal, cambiaron a separación de bienes. Y después hay un divorcio. Esto ocurrió el 2012 y esto ocurrió el 2013. Y de este matrimonio hay 3 hijos. Y aquí entre medio, lo que nos contaba doña Marcela es que este caballero tuvo otra hija que es doña Mercedes. Entonces el caballero tiene 2, 5, 6 hijos. Seis hijos. Ya tenemos claro que como herederos dejó 6 hijos. Sí. Pero, como hay un matrimonio de 1970 y un segundo matrimonio del 76, en estricto rigor, este caballero fue bígamo. Sí. Y esto es un delito en nuestro país, ¿sabes? Porque nadie vaya a pensar que esto es posible. Esto es un delito, se sanciona en nuestras leyes. Hubiéramos tenido una complicación porque deja 2 cónyuges. Pero con la declaración de divorcio que hace el año 2013, este matrimonio desaparece. No así los hijos. No. Desaparece el matrimonio. Y queda vigente el primer matrimonio. No es necesario hacer un juicio de nulidad ni nada. Queda vigente el primer matrimonio del año 2070. Entonces, cuando él fallece y deja 6 hijos, deja también una cónyuge. Si hubiéramos declarado la nulidad del segundo matrimonio, el que debe quedar válido es el primero. Y el primero fue contraído con sociedad conyugal. Y la casa en cuestión, que se debaten, ingresó al patrimonio de don Pedro, el causante de toda esta historia, definitivamente el año 2012, cuando él hace la separación de bienes de doña Rosa. Ahí entra al patrimonio de él. Y el año 2012, en estricto rigor, estaba vigente este matrimonio. Por lo tanto, Sí. esa propiedad ingresó a la sociedad conyugal. Como hay un matrimonio de 1970 y un segundo matrimonio del 76, en estricto rigor, este caballero fue bígamo. Sí. Y esto es un delito en nuestro país, ¿sabes? Porque nadie vaya a pensar que esto es posible. Esto es un delito, se sanciona en nuestras leyes. Hubiéramos tenido una complicación porque deja 2 cónyuges. Pero con la declaración de divorcio que hace el año 2013, este matrimonio desaparece. No así los hijos. No. Desaparece el matrimonio. Y queda
vigente el primer matrimonio. No es necesario hacer un juicio de nulidad ni nada, queda vigente el primer matrimonio del año 2070. Entonces, cuando él fallece y deja 6 hijos, deja también una cónyuge. Si hubiéramos declarado la nulidad del segundo matrimonio, el que debe quedar válido es el primero. Y el primero fue contraído con sociedad conyugal. Y la casa en cuestión, que se debaten, ingresó al patrimonio de don Pedro, el causante de toda esta historia, definitivamente el año 2012, cuando él hace la separación de bienes de doña Rosa. Ahí entra al patrimonio de él. Y el año 2012, en estricto rigor, estaba vigente este matrimonio. Por lo tanto, esa propiedad ingresó a la sociedad conyugal. Como ingresa a la sociedad conyugal, una vez fallecido don Pedro, se puso el término de la sociedad conyugal, y si pusiéramos la liquidación, habría que ver todos los bienes que se adquirieron desde el inicio de la sociedad conyugal, 1970, hasta el fallecimiento de don Pedro el año 2014. ¿Hay más bienes que usted haya adquirido? Bienes raíces, por ejemplo, algún sitio, un departamento. ¿Él? ¿Usted? No, está solo esta casa. Sí. La mitad de la casa era de don Pedro y la otra mitad es de doña Bernarda. De la mitad de don Pedro, la ley dice que el doble de la porción de cada hijo y no menos del 25% es también de doña Bernarda. Y el saldo que quede de los 6 hijos. ¿Ve que yo le decía que era lo que la ley quiera, más que lo que Dios quiera? Sí. Eso es. Más del 50% de la propiedad hoy es suya. Así es. Señorita Carmen, Dígame. ¿qué sucede en caso de que nosotros, como no podemos ubicar a nadie, a Patricia, que es la que está haciendo cargo de arriendo de esta casa, ¿Ya? y bueno, nosotros queremos seguir arrendando a Felipe, pero en un caso de que se quisiera vender esta casa en el futuro, y si no logro comunicarme con nadie, encontrar respuesta de las otras partes de mis hermanos, ¿qué se hace? Juicio de partición. Así que le vamos a dar las gracias a doña Bernarda. Muchas Sí, gracias por venir. señorita Carmen. Quédese pendiente escuchando lo que vamos a seguir conversando. Muy bien. Voy a pedirle a nuestra psicóloga Marisol Sagredo que ingrese a la conversación, porque me parece sumamente importante hablar de los efectos emocionales que además significa, Marisol, un padre desaparecido, que además no, lo recuperamos cuando ya está fallecido y nos enteramos de toda una vida distinta a la que ellos conocían o esperaban, donde hay más hermanos, donde hay tíos, donde hay familia, donde hay muchas más personas involucradas. Es un caso de película, porque cuando lo conversábamos me enteraba de cada uno de los detalles y llama mucho la atención. En primer lugar, porque Bernarda no supo decirlo bien, pero literalmente él se fue un día de la casa y no volvió más. Típicamente nosotros siempre no fue me voy de la casa, no. Salió a comprar el diario. Exactamente, como se dice, fue a comprar cigarros y no volvió nunca más. Literalmente eso pasó. Y en ese minuto Bernarda dijo, ¿qué hago? Empezó a buscarlo, no lo encontró y 2 años después lo fue a buscar a su trabajo, que supo dónde trabajaba, y él allá dijo, uy, pero ¿por qué viniste? Como si siguieran casados. El jefe se entera y lo echa del trabajo. Y ella le dice, ok, hasta aquí nomás llegamos, no quiero saber nunca más de ti. Y en todos esos años, Marcela y su hermano se crían alejados del lugar de origen, en Salamanca, con unos abuelos increíbles, en donde ellos se sienten realmente muy bien y no sienten la necesidad de un papá. Pero, como pasa en muchos casos, cuando llega la adolescencia, aparece, entonces Marcela dice, yo quiero saber quién es mi papá, pero no por una falta o por una necesidad de apego, dice, quiero saber quién es este personaje que me dio la vida. Y que lo hemos visto muchas veces, ¿no? Que es parte de buscar la identidad. Exactamente, y que tiene su lógica para establecer la personalidad, etc.
¿Y sabes cómo lo encuentra Carmen Gloria? Va a un programa de televisión de esos años, animado por José Alfredo Fuentes, y ellos ¿cuál lo de encuentran. todos los del Pollo Fuente? El que hacía el encuentro familiar. Ya. Lo encontraban Venga en la familia. conmigo. ¿O no? Algo así. Creo que sí. ¿Sí? Venga conmigo, creo que. Los camarógrafos, que son más viejos que todos nosotros, dicen que sí. Sí, yo creo que me grabaron ese tiempo, no vine. Venga conmigo, y ahí lo encontró. Ahí lo encontré. Pero en esa oportunidad no logré comunicarme con él, porque lo ubicaron y todo, pero él no llegó. Ay, no. No quiso O sea, saber. usted estaba en el programa esperando que él entrara y no entró. Es que lo que pasa, Carmen, es que tampoco yo vine al programa, porque yo les pedí, por respeto a mis papitos, al papá de mi mamá, ¿Ya? que no fuera grabado, Ah. por o sea, respeto a ellos. Perfecto. O sea, a nosotros Entonces- también nos ha pasado que hemos hecho cosas que de repente no salen al aire. encontré que no era muy correcto eso. Entonces, ¿qué hice? Lo hicimos detrás de cámara. Y lo cual no logramos una cita en un lugar determinado y él no apareció. Y luego de eso pasó el tiempo y él se comunicó conmigo. Y ese es otro factor interesante. Sí. Imagina, Carmen Gloria, estar en tu casa, en Salamanca, y que te llegue un fax, Sí, un telegrama. un telegrama, diciendo que yo lo vi, lo tuve en mis manos, diciendo, si quieres comunicarte conmigo, llama a este número de tal a tal hora, atentamente, el papá. Sí. Y aquí tenemos a la mujer que se comunicó con él, fue a hablar con él. Me encantaría que pudieras decir qué fue lo que le dijiste cuando lo viste. Sí, es que lo recuerdo como que estoy reviviendo el momento. Él llegó en esa oportunidad, nos encontramos en un lugar determinado, una plaza acá en Santiago. Fui en compañía de un tío que tengo acá. Me esperó a una distancia prudente para que hablara con él tranquilo. Y me dice, ¿qué es lo que tú buscas de mí? ¿Qué esperas? Y yo le dije, no, absolutamente nada. Solamente quería conocer el personaje de la foto que he estado toda la vida colgado en la pared de mi casa. Pero sí le dije, yo te quiero decir algo, que jamás te voy a perdonar que el hecho de que tú te fuiste, nos abandonaste, te llevaste contigo a mi madre. Entonces él se sorprendió y me dice, ¿por qué los abandonó? No, le dije, cumplió tu rol. Él cumplió tu rol. Entonces fue mamá y papá, tuvo que salir a trabajar, pero ella tomó la mejor decisión que pudo haber tomado una mujer al dejarnos al cuidado de sus papás. Unas grandes personas que nos dieron mucho amor, respeto, siempre nos protegieron muchísimo, mucho, mucho. Y lo que sí quiero hacer hincapié en algo que le contaba yo a la psicóloga, de que mi hermano, él fue una parte muy fundamental en este crecimiento y desarrollo mío como persona, porque él también cumplió el rol como papá. Él me protegió mucho porque yo fui criada en una familia numerosa en el cual eran 9 hombres y yo la única ¿Y mujer. qué pasó con su hermano cuando supo esta historia? Porque usted es No, la primera que se entera, ¿cierto? sí, pero y usted mi se la comunica a la hermano- mamá y cuando se la comunica a su hermano. No, mi hermano no toca el tema, no le afecta ni le interesa saber, porque él sí lo sintió más que yo, porque asumió el rol, tomó el rol que tenía que haber hecho mi papá, o lo cumplió él, protegiéndome a mí como hermana, y eso que no alcanzamos a hacer un año de diferencia de edad, pero él maduró muy pequeño, maduró rápido. Entonces me protegí a mí y a mi mamá. Y lo sigue haciendo aún, porque es un hermano muy presente, muy preocupado, muy querido, muy adorable. Lo que yo pensé que quizás cuando yo busqué a mis hermanos, haber encontrado algo un poquito así de parte de ellos, lo cual no fue así, porque después conocí a mi hermano Pedro, lo cual le dije yo a ella, me dio el abrazo de Judas, porque lo conocí, lo esperé, me sonrió muy amablemente, se sorprendió cuando me vio y luego me dice, te llamo en 2 días para juntarnos y poder arreglar esto, lo cual hasta el día de hoy no sucedió y esto hace Pero un mes. tampoco hay que prejuiciar tanto. No. Yo tratando de ponerme los zapatos de... Porque tanto ellos para ustedes como ustedes para ellos son perfectos desconocidos. Es que sí. Comparten sí, totalmente. genética, pero no hay historia en común. No se habían visto hasta ahora que son adultos. Entonces, hay gente que es más abierta a conocer gente extraña o gente desconocida, por decirlo de alguna manera, respetuosamente, Sí, obviamente. desconocido.
claro, desconocidos, Sí. y sabiendo que tienen lazos sanguíneos, como que hacen grandes intentos por hacerse amigos de esas personas. Pero habemos otros, entre los que me incluyo, que somos más reacios a hablar con gente que desconocemos, y si no hay una historia detrás, como que uno no quiere vincularse, ¿no? Y sumémosle además, ¿cómo fue el papá? O sea, tu hermano, tu mamá te han contado un poco de que el papá no fue un gran marido, no hubo grandes ejemplos, No, y al parecer, con todos los otros hermanos fue igual. fue igual. ¿Y por qué nosotros podemos tender a pensar eso? Porque desgraciadamente tu papá murió solo, sin la compañía de ninguno de sus hijos. Por tanto, uno tiende a pensar que los comportamientos se van repitiendo. Y de esta forma, uno puede decir, bueno, si ellos no tuvieron ni siquiera una vinculación con el papá, no les contó la verdad, no les contó su historia, ¿qué clase de vínculo puede llegar a tener con usted? Con ninguno. O sea, definitivamente don Realmente. Pedro no fue alguien que construyó vínculos en su vida. No, no lo hizo. No. Incluso le dejó la caja en donde estaba toda la historia a una de sus hijas que casi no conocía. Es muy extraño, ¿no? Porque la caja además está... Yo le puse la caja de Pandora porque está llena de documentos, fotos, como que toda su vida estuviera resumida aquí, entre estos papeles. Pero su vida real, la vida que realmente vivió, Señorita estaba Carmen, caótica. y algo muy igual que igual me preocupa y también me da que pensar que hay una foto de él con una señora, la cual yo le pregunto a la señora Ana porque ella conocía a la señora Rosa y me dice que no es la señora Rosa. Me imagino que no es esta, No, porque esa es una foto en Buenos Aires. es en Buenos Aires, sí. No, es otra foto que hay. ¿Ya? Entonces me preocupa de que si no tengo más hermanos, que sean de esa otra señora. ¿Nadie ha tramitado la posesión efectiva? Mi madre la tramitó la posesión efectiva. Y... Ah, ahí está. No está acá. Bueno, revisaremos. Marisol, ¿algo más que agregar? No, solo creo que hay que agradecer estas dos partes porque ambos lo están pasando mal, pero se juntaron a conversar, intentaron llegar a acuerdo y creo que esto debe ser un ejemplo también para los problemas de arriendo que hemos visto cuántas veces acá. Muchas gracias. Gracias. Para saber cómo se reparte esta herencia, y antes de entrar en el detalle de cuáles son los pasos que debemos seguir, fuimos a preguntar a don Esteban de Barbieri, del Instituto Inmobiliario de Chile, cuál es el valor de tasación comercial de esta propiedad. Carmen Gloria, a nuestras oficinas se nos ha hecho llegar información relativa a una propiedad de importancia para el caso que se está tratando en tu programa. Tras un exhaustivo análisis de varios parámetros, logramos realizar una simulación o estimación de precio respecto a esta propiedad que esperamos sea de gran utilidad y ayuda en la conclusión de este conflicto. Retomamos lo que habíamos dejado pendiente hace un rato para conversar con nuestra psicóloga. Este caballero dejó como heredera una cónyuge sobreviviente, doña Bernarda, y 6 hijos. Y ya sabemos que a doña Bernarda le corresponde el 50% más el 25% de la otra parte, porque ella es la cónyuge sobreviviente y la ley le garantiza eso. Y el saldo, los 6 hijos. ¿Cómo dice la ley que se administra una comunidad? Que ese es el problema en cuestión que tienen ustedes. Porque cualquiera de estos herederos podría administrar esta comunidad. Podría administrar el bien en común que tienen, que es la casa donde vive don Felipe. La ley establece que pueden administrarla por alguno de los herederos que ustedes designen de común acuerdo. Yo puedo decir, ya, Patricia la administra. O puedo decir que la administra doña Marcela. No hay acuerdo. Voy al tribunal, sin perjuicio de que ya les dije que acá necesitan la posesión efectiva. Y pido, lo primero que puedo pedir es el cese del uso gratuito. Lo primero me quedan a pensar ustedes, pero si aquí no hay nadie usando gratuitamente la casa, sí. No se limita ese uso a vivir en ella, se limita también a
gozar los frutos de ella. Y hoy doña Patricia tiene la casa arrendada y a quien usted le paga es a doña Patricia. Cese del uso gratuito. Y ahí uno puede pedir al tribunal que nombre un administrador de esta propiedad. ¿Engorroso? Sí. ¿Práctico? Más o menos, porque va a implicar que la propiedad tiene que seguir siendo arrendada o usada con otros fines. Segunda opción, juicio de partición. Que me quedó rara la P. El juicio de partición parte con el cese del uso gratuito. Por lo tanto, el juez partidor, una vez que asuma, va a decir: doña Patricia, usted no arrienda más la casa, la arriendo yo. Juez partidor. Y él va a recibir este arriendo que paga don Felipe y lo va a sumar a la masa hereditaria. Una vez liquidado el bien común, terminado el juicio de partición, el juez partidor va a decir: mire, y además tengo los 10, 11, 12 meses de arriendo que alcanzó a pagar don Felipe. Beneficioso para él, complejo para usted, porque el juez partidor por toda la labor cobra. En este caso son 6 herederos, más la cónyuge. Va a ser muy difícil que, si ni siquiera se ha podido poner de acuerdo para arrendar, no van a ponerse de acuerdo para vender. Entonces, el camino más práctico, dadas las circunstancias, las características especiales, es el juicio de partición. Porque cualquier otra decisión, en este va a necesitar notificar a todos los herederos, que el tribunal resuelva, seguir un juicio. Y no necesariamente la van a nombrar a usted administradora. En el juicio de partición va a terminar repartiéndose el bien en común. ¿Cómo? Vamos a los valores que nos dio don Esteban. Don Esteban de Barbieri dice que las propiedades en ese sector, los precios fluctúan entre los 63 millones siendo el precio más bajo y los 77 millones el precio más alto. Entonces, podríamos decir que esta propiedad tiene un valor aproximado de 70 millones. O sea, todo esto, vamos a ponerlo acá, toda esta propiedad cuesta 70 millones, más o menos. Es un precio de referencia, ¿ya? Dijimos que el 50% de acá era de doña Bernarda. O sea, doña Bernarda ya tiene 35. Me traicionó el inconsciente, puse Bernarda. 35. Pero además la ley dice, y le corresponde el 25% del otro 50%. O sea, tiene además 8.750.000 y fracción. O sea, en total, tiene 43 millones de los 70. Los hijos, voy a ponerla acá, medio desordenado me quedó esto. Los hijos tienen el saldo, lo que queda entre los 43 y los 70. Esos son 26.250.000 dividido por 6 le da 4.375.000 a cada hijo. ¿Por qué hago esto? Para que entienda que seguir discutiendo quién recibe el arriendo es súper complejo. Punto 1, el arriendo que el señor llegó a acuerdo con doña Patricia es perfectamente válido. Y doña Patricia debe respetar ese arriendo y don Felipe, si le alteran ese arriendo, puede reclamar. E incluso puede pedir indemnización de perjuicio. Dijimos que el 50% de acá era de doña Bernarda. O sea, doña Bernarda ya tiene 35. Me traicionó el inconsciente, puse Bernarda. 35. Pero además la ley dice, y le corresponde el 25% del otro 50%. O sea, tiene además 8.750.000 y fracción.
O sea, en total, tiene 43 millones de los 70. Los hijos, vamos a ponerlo acá, medio desordenado me quedó esto. Los hijos tienen el saldo, lo que queda entre los 43 y los 70. Esos son 26.250.000 dividido por 6 le da 4.375.000 a cada hijo. ¿Por qué hago esto? Para que entienda que seguir discutiendo quién recibe el arriendo es súper complejo. Punto 1. El arriendo que el señor llegó a acuerdo con doña Patricia es perfectamente válido. Y doña Patricia debe respetar ese arriendo. Y don Felipe, si le alteran ese arriendo, puede reclamar. E incluso puede pedir indemnización de perjuicio. No es tan simple como decir, ya no le pago a Patricia, entonces le pago a doña Marcela. No. Tiene que pagarle a la persona con la que llegó a acuerdo. Y esa persona con la que llegó a acuerdo tiene un derecho idéntico al suyo para arrendar esa propiedad. Entonces no hay ninguna razón por la cual don Felipe le pague a usted y no le pague a ella. ¿Me entiende? ¿Estamos de acuerdo? ¿Y ese derecho a ella se lo adjudica solo ella, sin pedirnos opinión a todos los demás herederos? No. Fue lo que yo les expliqué acá. Mientras exista una comunidad, les dije, Sí. cualquiera de estos herederos puede administrar el bien en común. A menos que cese del uso gratuito o juicio de partición. Como esto no ha pasado, cualquiera de los herederos puede administrar el bien en común. Puede vivir ahí, puede arrendarlo, puede prestarlo, lo que quiera. Cualquiera. Podría haberlo hecho usted y sería igual de válido como lo que hizo Patricia. Pero si Carmen, ¿y qué hacemos en este caso nosotros? Si yo no tengo respuesta de ellos. Señora, pero si no usted me no me está escuchando, si le estoy diciendo lo que hay que hacer. Mientras usted no haga nada, cualquiera puede administrarlo. Ya. La única forma de terminar con eso son estos dos caminos. Cese del uso gratuito o juicio de partición. No hay otro camino. No hay ningún camino alternativo, salvo llegar, lo que dije acá, como un acuerdo. Y usted me dice, no sé dónde están, no me contestan el teléfono, no nada. O sea, el común acuerdo, en su caso en particular, es imposible. Paso 2, entonces. Cese del uso gratuito. No se lo recomiendo, creo que pierde tiempo. Paso 3, el más preciso para este caso, puntual. Juicio de partición. Demanda que se presente o solicitud que se presente en los tribunales civiles con abogado habilitado. ¿Quién debiera presentarlo? Su mamá, que es la heredera que tiene la mayor parte, por lo tanto que menos pierde. Su mamá, usted y su hermano, los tres juntos presentan la solicitud de la designación de un juez árbitro. Con eso el juez árbitro inmediatamente termina el uso gratuito, el árbitro empieza a percibir el arriendo por el tiempo que sea posible hasta vender el inmueble y repartirlo como corresponde. ¿Ahí sí? Sí. ¿Me expliqué claro ahí? ¿Sí? Muy bien. Si llegara a vender el juez árbitro en un precio similar a lo que estamos diciendo, que la propiedad cuesta 70 millones, más o menos eso sería lo que recibirían. Su mamá, 43 millones, si lo venden en 70, y ustedes, 4 millones y fracción, cada hijo. Cuando llegamos al juicio de partición, finalmente, ya lo hemos dicho en otras ocasiones, muy pocas veces se vende en el mejor precio, porque se va rebajando según aparezcan o no postores. Conclusión específica para lo que usted pedía y don Felipe le preocupaba. 1. No podemos hacer un cambio de arriendo a solo solicitud suya, porque mañana entonces, para que entienda la lógica, podría aparecer doña Mercedes y decir, no, ahora cubro yo. Por eso no se puede, así de simple. Ya lo hizo uno. El arriendo sigue vigente, usted le sigue pagando quien hizo el acuerdo de arriendo. Si logra comunicarse con ella, explíquele la situación que esta señora la está buscando, pero el problema, señor, no es suyo. Mientras usted pague el arriendo, puede vivir tranquilo ahí. Y se lo tienen que respetar. Sí sería bueno, que nosotros siempre lo recomendamos, que la escritura en el contrato. Porque eso evita dobles
interpretaciones, y, que no estén claras algunas cláusulas, mejor por escrito siempre. Digo, ojalá se lo pongan, logre que se lo firme la señora el contrato de arriendo. Y el camino para usted, si quiere obtener lo que le corresponde en derecho respecto a esta propiedad, es interponer un juicio, la acción de un juicio de partición que se inicia con la solicitud de la designación de un juez árbitro. Pongo una acción en conjunto entre su mamá, su hermano y usted, porque así se ahorran 2 notificaciones y solo van a tener que notificar a los otros hijos del caballero. ¿Estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo. Que les vaya muy bien y con esto cerramos la sesión.